Buenas noches, bienvenidos a Será Justicia. En el programa de hoy nos vamos a dedicar a uno de los aspectos, porque son muchísimos, los temas que derivan del uso de las redes sociales y de Internet. Nos vamos a dedicar al caso vinculado a la propiedad intelectual, acerca de los contenidos que hay en las redes sociales, respecto a si hay o no un vacío legal. Ustedes saben que siempre la ley o la norma viene detrás de los hechos y de pronto nos encontramos con casos que están siendo cuestionados hoy en día en la justicia y tal vez necesiten mayor especificidad en el marco legal por los nuevos usos que hay a partir de Internet, del auge de Internet y del uso de las redes sociales. Tenemos por un lado una causa que es el caso Cuevana. Tenemos aquí al fiscal del caso, al doctor Ricardo Sáenz, que además se especializó en todos los temas vinculados a las redes sociales. Ya ha venido aquí para hablar de bullying en el ciberespacio, sobre todo en Facebook. Este caso Cuevana es de alguna manera el caso vinculado a la propiedad intelectual, si bien también tiene su costado también el caso Taringa, que es otra de las páginas web que difunden contenidos sin ningún tipo de pago a la propiedad intelectual. Pero también tenemos un caso, y hemos traído aquí a su fundador, de un sitio web que de alguna manera nos muestra cómo se pueden hacer, digamos, este tipo de difusión dentro del marco legal. Es la comunidad Zoom. Su creador es un director de cine y también profesor en la Facultad de Palermo, del área del Departamento Audiovisual y de Investigación y Producción, de la Facultad de Diseño de la Comunicación. Bueno, lo tenemos a él también presente y también al doctor Ricardo Sáenz, que está encargado de llevar adelante una diplomatura muy interesante que va a tratar, entre otros, estos temas, especialista en Derecho de Medios Audiovisuales, y tiene a su cargo la diplomatura en Estudios Interdisciplinados sobre Telecomunicaciones, Internet y Medios Audiovisuales de la UCES. Nos interesa mucho también escuchar la opinión de este abogado especialista en Derechos de Medios Audiovisuales, porque de alguna manera está más informado respecto a las preguntas que todavía tienen respuestas pendientes, ¿no? Esta cuestión, este marco que queda como abierto y nos interesa de a poquito ir recorriendo aquí en Será Justicia. Todo esto después de la pausa, no se vayan. Centro Médico Montserrat, 4382-3767. En Ezeiza estamos terminando el aeropuerto más moderno de América Latina. Inauguración nueva Terminal B. Preparque Internacional. Noviembre de 2012. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Estamos trabajando en un sistema de salud público que te cuide cada día mejor. Gracias a esto podemos enfocarnos en lo que más sabemos hacer, salvar vidas. En la ciudad la salud es prioridad. Por eso es pública, gratuita y para vos. Cámbiate Ospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. Bueno, y saludo primero a quien no mencioné. Le di 2 cargos o responsabilidades al fiscal Ricardo Sáenz y ninguno al doctor Raúl Martínez Fasalari, especialista en Derecho de Medios Audiovisuales, encargado de esta diplomatura en Estudios Interdisciplinarios sobre Telecomunicaciones, Internet y Medios Audiovisuales. Gracias por venir. Buenas noches. Bueno, decía que, entre otros, estos aspectos, pero también ustedes van a tratar en esta diplomatura la ley de medios, por ejemplo, y contenidos que tienen que ver con los buscadores sociales. Exacto. La idea es precisamente abarcar todas estas cuestiones que hoy en día están en pleno debate, que tratan temas de Internet, de medios audiovisuales y obviamente también temas de telecomunicaciones, en este proceso que se denomina convergencia de tecnología, ¿no? Bien, y el doctor Ricardo Sáenz, especializado en el tema, estamos esperando que ahora vamos a tener una nueva procuradora, la doctora Gil Garbó, ojalá tengan un área dentro de la procuración encargada de este tema, porque hace falta, Sí, yo creo que sí.
aparte sé que le interesa el tema. Hace años que se viene hablando, pero por ahora en la Procuración no hay nada. Yo compartí con ella un proyecto hubo muchos de ley. cambios, ¿no? Sí, en los últimos tiempos. Sí, totalmente. Para Así nosotros es... Esperemos que la nueva Procuradora lo tome en cuenta. Bueno, y también le damos la bienvenida a Oris Muschietti, que es director de cine, fundador de comunidadzoom.com. Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar con Oris. ¿Por qué esta comunidad Zoom es de alguna manera, está en el marco de lo legal y qué opinan ustedes de estos casos emblemáticos como Cuevana y Taringa? Mira, nosotros desde el primer momento somos un grupo de cineastas y nos preocupaba un poco poder tener control del material que teníamos y que se estaba difundiendo en Internet, más allá de la gratuidad o no. Sí, control de cómo se está difundiendo el material, ¿no? Claro, y tener un espacio en donde uno pudiera establecer las estrategias, poder tener un contacto directo con el público. De ahí empezó a crecer la web, Comunidad Zoom, y nos propusimos tener todo material cuando nos proponen, se nos acercan los productores para proponernos material, todo es por contrato, nos propusimos hacerlo legal, también contamos con material de dominio público o material bajo licencias Creative Commons, que son de movida, licencias que el autor elige compartir. Digamos. Bien, perfecto. ¿Y tienen material extranjero, por ejemplo? Sí, sí, películas. sí. ¿Puedo ver a Robert De Niro en alguna de las películas que baje por Comunidad Zoom? Lo que no podés ver son los estrenos del shopping. Claro. No, porque esos requieren una gran inversión para comprar los derechos de catálogo y bueno, que no es, por ahora no tenemos... Pero sí las películas que ya tienen determinada vigencia, determinados... Sí, tienen, para cada tanto hay modificaciones a la ley, pero hay películas que entran dentro, por decir, de cine clásico, cine mudo, esas ya entraron en dominio público, depende de la fecha, depende de los países. Perfecto. Y si no, actuales son las que los autores eligen, además de pertenecer al registro del derecho de autor tradicional, la inscriben como Creative Commons, cediéndola a los... Perfecto. Entonces, y eso se da también. Y eso es en todo el mundo y podés ver películas modernas, con contenidos modernos, más bien un perfil más independiente. Claro, bien. Doctor Sáenz, bueno, usted está muy entendido en el caso Cuevana porque le tocó justamente analizarlo, verlo, ver qué es legal, qué es ilegal. Sí, bueno, justamente lo que acabamos de escuchar es la muestra de que de alguna manera... Las cosas se pueden hacer de una forma legal, obviamente excluyendo, como vos decías, el estreno de shopping. Claro. ¿No? ¿Qué es lo que más se pide en algún momento? O lo que yo siempre digo, la música es el top 10 de los temas. Exacto, y eso es lo que más se piratea. Pero bueno, Cuevana para mí es un ejemplo claro se estima que el 98% del contenido de Cuevana está protegido por derechos de autor y no se paga ningún derecho. O sea, me parece que la reproducción de ese material es claramente un delito, por lo menos en el estado actual de la ley argentina. Un caso que viene desde el 20 de diciembre, cuando un apoderado de 20th Century Fox Film Corporation, Disney, Paramount, etcétera, etcétera, radica una denuncia contra los responsables del sitio internet cuevana.tv por la posible comisión de delitos de defraudación a la propiedad intelectual previstos por la ley 11.723. ¿Cuántas otras denuncias hay por infracción a esta ley? Había una anterior de HBO, una del año pasado. Sí. Que había hecho la UFIT con Unidad Fiscal de Contrabando que tiene la Procuración General, que esa es la que tramitó en Córdoba y ahora es donde la Cámara declaró que todas deben acumularse porque es la primera que se inició. En Córdoba, sí, porque acá lo estoy viendo, la Sala Quinta rechazó el planteo. 3. Sí, porque de propiedad intelectual porque se deben tramitar en la Justicia Federal de Córdoba. Bueno, doctor Fazzolari, ¿cómo ve usted esto, no? Porque estuvimos nosotros hablando de muchísimas cosas en otras oportunidades, no aquí en el programa, respecto a qué es legal y qué no es legal en las redes sociales y en Internet. Y vemos que es todo legal. No es todo legal. Acá la clave es, como bien ha expresado, es aquel contenido permitido por el autor, es decir, con potestad para compartirlo, para editarlo, para difundirlo libremente, es lo que a mí o al
que quiere hacerlo es lo que le habilita a difundirlo, editarlo, etc. Bien, pero en los hechos, ¿no tenemos también cuestiones ilegales que son legales ahora? Que se probaría que son ilegales. Hoy en los hechos se piratea música, se piratea identidad, se piratea contenidos. La identidad no está tan masivo como una película. Creo que se cruzan dos planos. Vos tenés el plano legal estricto y un plano de aceptación social de determinadas conductas, que lo que te hace es ver que ese plano legal está en crisis. Porque yo creo, o sea, al mismo tiempo que yo te digo, voy a aplicar la ley 11.723 en cada denuncia que me toquen, creo que hay que modificarla. Hay que modificarlo, el plano legal. ¿En qué aspecto? Y creo que hay que hacer pasar a través del tamiz de Internet a esta ley que es de 1933, cuando todo esto no existía. ¿Cómo lo ves vos, Horacio? Para mí también hay que modificarla, pero teniendo en cuenta también la potestad del autor, que para mí no se puede hacer retroactivas las modificaciones y ampliar los derechos porque perjudica el dominio público, que es el dominio de las personas de poder acceder a los bienes. Ese es el equilibrio. Por eso, por ejemplo, lo bueno de Creative Commons es que se elige. Si yo quiero protegerla, protejo. Y sigo por la cantidad de años que quiera protegiéndolo. Entonces me parece bien que quien quiera protegerlo lo pueda proteger y quien quiera liberar lo pueda liberar, y no que hoy, por defecto, si yo soy creador, entro en el régimen de la ley, y que no sé si yo quiero o coincido con todos los parámetros temporales que pone. Con la música. Claro. Lo que pasa es que yo agregaría otra cosa más. No solamente hay un aspecto legal puramente, estrictamente regulatorio, hay también algo que es importante, que es un replanteo, digamos, hay que explicar a la gente precisamente que hoy, al menos, esto, el de cargar, descargar, está contrario al derecho. Sí. Esto es un tema hasta cultural, en donde, digamos, es tal vez lo más difícil de explicar. Conductas que están, digamos, socialmente aceptadas, como otras que no. El robo de identidad, que lo hemos tratado aquí también, creo que con usted también, doctor Sáenz, es algo que está repudiado por la sociedad en su conjunto. Pero después todo lo que tiene que ver con la piratería de música, contenidos audiovisuales, es algo que por lo menos en nuestro país, no sé en Latinoamérica, pero que está muy facilitado. En general está pasando todo esto. O sea, Cuevana, por ejemplo, tiene una difusión a los estudios norteamericanos, les preocupaba más el mercado de México que el mercado argentino. Claro. Pero bueno, si tenés hijos chicos o hijos adolescentes, si vos le expliques, ¿cómo delitos? Si esto lo hacen todo. Claro. Lo que pasa es que como consumidor no te das cuenta, si vos entras a Cuevana, si ellos pagaron o no por los derechos para poder tener ese hasta material. El fumador se da más cuenta que está frente a un delito porque el paquetito dice algo, digamos. En el caso de Cuevana, no. No. No, pero hay una presunción, evidentemente, que si alguien sube, por ejemplo, una serie de televisión, presumo que si la sube no tiene los derechos. Entonces, y se sabe perfectamente. Hay muchos de los argumentos que tienen que ver con la libertad y el acceso a la información y la libertad de expresión, etcétera, ¿no? Porque hay como una colisión de derechos, que creo que es lo que ustedes de alguna manera dicen, bueno, la ley se tiene que adaptar a estos tiempos, a los tiempos modernos. ¿Qué antigüedad tenemos? 1933, 80 años. Claro. En ese momento no pensamos ni en el iPod. Lo que pasa es que la libertad de expresión tampoco es un derecho absoluto. O sea, no hay derechos absolutos. No. O sea, y un claro límite de la libertad de expresión es precisamente la protección de los derechos de autor. Ahora, que hay que revisar esos derechos de autor, que si van a durar 70 años, que si pasan los herederos, todo esto, que se pueda renunciar al derecho de autor. Claro, como por ejemplo Calle 13, ¿no? Recién usted hablaba de música. El último CD es entre los que quieran. Invitan a piratear. Exactamente. Listo, viejo, bueno, es así. Eligen la difusión del eligen material. su medio. Pero fíjate que es el autor el que tiene la potestad máxima, y es así, y es lo que dice la ley, de disponer de su obra. Pero mi sensación, a ver, corríjanme si me equivoco, que todo el tema de propiedad intelectual no es una cuestión. Hay mucha ignorancia al respecto, desconocemos mucho, pero también no es como, no son, los autores no son respetados en este país. No. Esa es la sensación que uno tiene, ¿no? Como muy bueno, serán poderosos, tendrán, ¿no? Y de pronto vemos el sitio de Horacio, que es Comunidad Zoom, en donde tenés directores de cine que apenas a los ponchazos podrán terminar con algún trabajo, ¿no? Sí, también Internet nos
puede llegar a dar un espacio para poder exhibir el material también. Y poder llegar al público, porque también la realidad excede Internet para un cineasta, implica también el no acceso al shopping o la no poder sostener una película en la pantalla. Sí, a nadie le interesa tener una película que se vea por 3 días o por una semana y luego desaparezca o termine en un club, digamos. Te las bajan. Claro, te las bajan directamente. Tal cual, que están en su derecho, pero bueno, también es cuestión de pensar cómo se puede armar algo para los autores, para Absolutamente. En el caso de la música, esto ya ha pasado, por ejemplo, en los Estados Unidos. Es decir, a ver, el gran éxito de Steve Jobs ha sido precisamente convencer a las discográficas de que la forma tradicional también de comercializar los CD había terminado, que había que seccionar los CD para que pueda el consumidor comprar por canciones. Bueno, en esto radica básicamente uno de los grandes éxitos. Entonces, lo que yo creo que también la otra pata de esta mesa, la parte legal, la parte educativa y social, y la otra gran tema a considerar es un replanteo de la industria de contenido, audiovisual, producción. Bueno, pero ese planteo podría ser partir del Poder Ejecutivo o podría partir del Legislativo. O podría partir también de la propia industria. Pero tendrían que juntar con los sectores para asesorarse, porque hay que escucharlos. O sea, a gente como Horacio la tenés que escuchar. Claro. Porque si no te imaginas que hay realidades que a veces se legisla y estás salteándote un tramo de la realidad porque nadie te lo contó. Claro, absolutamente. Un tramo de la realidad que tiene que ver con respetar al autor, pero también permitir que pueda difundir su trabajo. Claro. Y para eso podemos sumar las redes sociales, no tenerlas como enemigas. Lo que te decía al principio de poder plantear estrategias. Nosotros estrenábamos obras gratuitamente, acompañadas de un banner del mismo autor que estrenaba su obra, su nueva película en el shopping. Entonces libera una y para comunicarle al público, eso lo podés hacer. Perfecto, claro. Entonces la gratuidad o no depende también, ya forma parte como una estrategia. Bueno, de los intereses también del autor, ¿no? Como recién decía el doctor Salari. Hay casos de cortos que se vieron en YouTube que tienen millones de visitas que pasaron al largometraje. Por ser vistos gratuitamente, abiertamente. El director termina siendo contratado por un estudio más grande y emprende su trabajo. Ahí estás dando la respuesta del mercado, o sea, en lo que digo, o sea, de la industria, dice, bueno, otros mecanismos, hay que imaginar otra forma porque estamos en un punto de inflexión. Bueno, ¿y cuáles serían, qué aspectos deberían tomarse en cuenta entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y la industria, ¿no? Al respecto a los contenidos? ¿Cuáles son donde ustedes ven los baches que hay? Bueno, yo creo esta cosa tan absoluta, tan rígida por un tiempo tan prolongado. Sí, el tiempo, o sea, acotar tal vez... El tiempo creo que es un gran tema. Sí. Y tiene que haber un formato más flexible de que el autor pueda de alguna manera renunciar al derecho, que él tenga el derecho de manejar su creación. Sí. Esto creo que es un poco... Pues ya te digo, a algunos les conviene difundir la música por internet gratis y después que la gente pague una entrada a un recital. ¿Cómo sería un formato más flexible para que el autor renuncie a ese derecho? Y habría que reglamentarlo. Yo creo que la ley debería dar ciertas pautas generales y me imagino algún decreto reglamentario, alguna disposición. Una cuestión sencilla. Sí, Creative Commons, que es, no lo estoy proponiendo como... No, bueno, pero es una opción hoy. Claro, para mí tiene que haber algo dentro de nuestro marco legal. Pero es muy sencillo. Vos tenés 6 ítems y tildás lo que vos vas liberando. Que sea comercial, que se pueda difundir, que se pueda reeditar mi obra. Copiar. Claro. Pienso en la cantidad de gente que no puede escuchar una determinada música si no lo compra a través de la piratería, en la calle, etcétera. Y lo mismo con los contenidos de las películas, sobre todo. Películas que incluso pueden servir a nivel educativo y que son inaccesibles por el precio que tienen comercial. Este es el tema, o sea, hoy para un CD tal vez sería posible venderlo legalmente si yo tuviese la posibilidad como consumidor de ese producto de comprar 2 canciones. Exacto. Y no tener que comprar el paquete entero. Exacto. Y tal vez tener la posibilidad de una película... Que se abaraten los costos, claro, este es el tema. O sea, acá hay el gran tema que se tiene que entender es que se está compitiendo con, ilegalmente, aclaro, con un costo 0. Entonces, entre 0 y el precio que están vendiendo... Va a tener que haber algún término tiene que haber medio. un punto intermedio. Sí. Y por eso, lo que decía Ricardo me parece interesante. O sea, también que el autor
tenga, el creador, el titular del derecho, tenga mucha más flexibilidad a la hora de decir o de decidir cómo comercializar o una película o un producto. Porque son todos universos distintos. Yo conozco por mi actividad muchos colegas que escriben libros de derecho y que no viven de eso. Y que en realidad les interesa que se lo copien, que se lo bajen, todo, para difundirse como abogados. Claro, diferente a Martin Amis que vive de eso, digamos, no sé. Y el que regala la música, pero el que escribió la letra no regala, o sea... son distintas cosas. Bueno, el otro día lo hablamos con el doctor Fasalari, que de pronto este estatus donde estamos todos en un mismo lugar, también pasa con el tema del periodismo, ¿no? Que de alguna manera es periodista o no quien tiene un blog. Claro. O, digamos, digamos, todo sería libertad de expresión. Sí, exacto. Es así, es todo, pero salvo... ¿cómo se está instalando el periodismo casero versus el periodismo que tampoco lo tenemos nosotros? Medio. Claro, pero no tenemos ni siquiera una colegiatura los periodistas. La verdad que estamos muy precarizados porque no se puede, salvo que nos conozcan o poder acreditar absolutamente. No, hay muchos portales buenísimos a nivel información que no son de gente que ni siquiera que se autodenomina periodista, ¿no? El que trabaja en un gran medio va a ese portal a buscar la información. Absolutamente. Es decir, como se está replanteando el tema, decíamos, de propiedad intelectual, también profesiones y se tienen que estar replanteando. Es decir, hay una nueva forma de dar la noticia, de comunicarla, del medio por el cual se comunica. Y de obtener la noticia. Entonces, también. Esta es la realidad. Si yo lo ignoro por la ley, voy a fracasar. Si lo ignoro socialmente por lo que está pasando, también voy a fracasar. Y si soy una industria o soy un proveedor de contenidos, un productor, ignoro esta nueva forma de comunicación, también voy a fracasar. Entonces es un mix que se resuelve sumando. Les voy a contar una experiencia personal, ¿no? Yo tengo un hermano que vive en Chile. Entonces, bueno, estaba con mi cuñada, que la conozco de toda la vida, discutiendo, pues ella decía, no, acá en Chile en Chile son menos truchos, los argentinos somos más truchos, bueno. Y mi sensación era, después yo voy al shopping, veía cómo compraban películas, que los argentinos somos más honestos en eso, como no hay tanto doble discurso. Obviamente no sé si para declararlo ante la FIP, pero como que se naturaliza... conductas que sabemos que no están bien, pero también nos planteamos por qué no están bien y por qué no vamos al origen de la cuestión. Me pregunto, Horacio, ¿cómo ves esto en el resto de América Latina, por no decirte el resto del mundo, porque tal vez son realidades muy, muy diferentes a la nuestra? En lo que a mí respecta, el fenómeno nuestro de comunidad Zoom está en otros países de Latinoamérica también. Sí. Y en Chile. Sí. Cinépata se llama. Y también me llegan usuarios de toda Latinoamérica agradeciendo la existencia de un lugar en donde puedan encontrar material que de otra forma no tienen acceso. Bien, me pregunto si nosotros tenemos una cultura más arraigada de lo trucho que otros países o tenemos fama de eso. No estamos muy aferrados a las normas, pero eso daría para otro programa. Sí, ¿no? ya lo hice ese programa. Y una vez, ¿cuánto respetamos las normas los argentinos? Tengo un dato reciente de una consultora nacional que hizo un estudio muy reciente. De 3 adultos, 1 confesó que descarga algún tipo de contenido ilegal. De 3, 1. Y ahora, de jóvenes, es decir, de la generación nacida en los 90... Para los jóvenes lo normal es piratear. Es de 2, 1. O sea... de 2, 1. En adultos es de 3, 1 descarga y en jóvenes es la mitad. Esto es reciente. Por lo cual, digamos, de alguna manera, que seamos los argentinos más sinceros, no es ninguna morigeración de nada. No, a ver, claro, no. Bueno, yo hay un punto donde sí lo veo, desde el lugar de la comunicación. Veo que es un positivo, ¿no?, del ámbito legal, pero veo que nos permite... tener un matrimonio igualitario frente a otras sociedades que no pueden blanquear situaciones que aparentemente son ilegales o están mal vistas. Vemos que no, digamos, vemos que en eso tenemos como una capacidad de debate mejor. No, sí. Ahora, a la hora de hablar de piratería, seguramente del otro lado debe estar algún director o algún músico que le piratearon todo diciendo, ¿qué está diciendo? El tema que hay que comprender es que aunque el derecho sea frágil, es decir, que sea muy frágil quebrarlo, no significa que se convierta en derecho para el que lo quiebra. Claro. Es decir, yo doy un ejemplo, o que no existe. Si yo salgo de aquí y me encuentro con el coche soñado con la llave puesta, mi derecho me puedo a la subir. Circulación. Claro, me puedo subir. Es más, puedo dar una vuelta. Ahora, ese coche no sigue siendo mío, no va a ser mío. Eso es muy gráfico frente
a un director de cine que está pidiendo por el derecho. ¿Vieron cuando dice, bueno, no, la película no es tuya, es de todos? Entonces, como todo es de todos, todo es de todos y todos... Yo no te la puedo robar y después sentarme con vos y decir, bueno, la verdad que la tenemos que ver entre todos en el barrio, te damos... No, claro, no. El que se hizo cargo también de producir esa película no es que lo hicimos todos. El tema es, yo también quisiera ser propietario de los derechos de YouTube, pero no, o sea, no. Claro, y esto es difícil de comprender. El derecho está sustentado a veces en cuestiones muy simples de quebrar. Bueno, ahora, no significa que yo lo pueda quebrar. Sí, lo raro es que lo más pirateado es lo más accesible de conseguir. Claro. Me pregunto en YouTube cómo es el marco legal y si ha habido acciones legales que han prosperado en contenidos difundidos por YouTube. Porque ¿cuánto iba a haber de lo que uno no sabe o no consciente? Estábamos hablando antes de empezar el programa, hay mucho de demanda de que se bajen ciertos contenidos o porque son ilegales o porque me perjudican o porque hablan mal de mí, o sea, todo se está desarrollando una materia ahí. ¿Y eso se cumple? Por ejemplo, es muy difícil. ¿Hay información calumniante, ofensiva contra una persona? No, la mayoría, hoy en la mayoría de los casos, lamentablemente no se cumple, o sea, siguen estando. Sí, tengo que decir, por ejemplo, para casos de YouTube en donde hay una violación a alguna película de propiedad con propiedad intelectual, sí, ahí están dando de baja. Ahora, el gran problema es que uno está subiendo mucha cantidad de información, esto lo vemos continuamente, y el problema en los últimos meses se está incrementando, al menos por lo que uno nota, por las consultas que existen sobre contenidos difamatorios, contenidos falsos, etcétera, y esto... ¿Y cómo se resuelve eso? ¿Directamente se va al administrador de los contenidos? ¿Qué pasa cuando uno está acá en Argentina? Bueno, ahora Facebook tiene una oficina aquí en la Argentina. Una oficina. Lo mismo, todos los portales, los buscadores tienen hoy en día oficina aquí en la Argentina. El tema es, bueno, ver los mecanismos como para que se cumpla esto, ¿no? O sea, esto es difícil en este momento. Bien, por lo cual estamos un poco en pañales, me da la sensación. Estamos en una transición. Sí. Estamos los que tenemos algunos años hemos nacido sin yo no tenía teléfono en mi casa, yo siempre cuento lo mismo, y 30 años después tenés serie todo en un aparatito. De instrumentos, claro, que favorecen, aparte, no es que favorecen, facilitan. Y porque facilitan, al final lo favorecen. Sí, facilitan y suman mucho. Y creo que no es menor el hecho de que haya facilitado Internet a la comunicación entre las personas y el acceso. Al acceso a la información, absolutamente. Sí. Bueno, cuando yo empecé de movilera en tribunales, me llevaba una carpetita con todos los casos del momento judiciales. No había manera de poder entrar a Google en ese momento. No había notebook, ni Wi-Fi. ¿Entendés? No había... Y por lo cual yo no informaba tan bien como lo haría ahora si tuviera que ir de movilera a tribunales. Tres elementos hoy en día que te definen casi todo, que es, uno, el tema de contenidos, o sea, más cantidad de contenidos y en sentido más amplio. Tenés redes de acceso, es decir, físicas, inalámbricas, wifi, lo que sea, y después tenés dispositivos finales, celulares, tabletas, notebook, netbooks, que están todo lo que estoy diciendo es en crecimiento. Bueno, esperemos que la próxima ya por lo menos tengamos alguna inquietud, ya sea o del Poder Ejecutivo o de las propias industrias privadas, como también de algún legislador, como para avanzar lo que tiene que ver con la ley, adaptarla a los tiempos reales. Gracias por haber estado esta noche en Será Justicia, gracias a los 13 por haber estado aquí. Pueden ver este programa y cualquier duda lo pueden volcar en www.serajusticiadigital.com. Chau, hasta el próximo martes.